Padre, te damos gracias porque tú estás presente en nuestras vidas y porque estás activo y porque estás comprobándonos el tamaño de tu fidelidad. Cada día estamos descubriendo que, que aún nos falta mucho por darnos cuenta de esa dimensión de fidelidad de la que tú hablas, que no cabe en nuestra lógica. Gracias por lo que hoy tienes tú preparado para nosotros. Gracias por cada respuesta que vas a dar a los corazones a través de tu verdad. Te doy gracias porque tú haces las preguntas internas que por años cada uno hemos estado quizá anhelando encontrar el por qué, el, el, tantas cosas, Dios, que nuestro corazón pueden haber estado allí y que solamente tú conoces. Yo te agradezco que hoy vas a traer claridad. Yo te agradezco porque tú estás presente, porque la entrada de tu verdad alumbra y porque tú vas a disipar las tinieblas. Gracias por darnos a Jesús y gracias porque Él es el pan de vida, del cual nosotros estamos hambrientos continuamente. Gracias por alimentarnos y por saciarnos. En Jesús te damos gracias. Amén. Pues esta mañana vamos a estar platicando de un tema que Dios ha estado trayendo a la mesa en sesiones pasadas, a una palabra que ha estado mencionándose recurrentemente aquí, y esa palabra es justicia. Vamos a estar abordando lo que Dios nos muestra al respecto, pero no para que tú te enfoques en ver cómo Dios trae la justicia hacia situaciones externas o allá afuera, ¿no? La justicia que en el gobierno, la justicia en tal lugar, en tal circunstancia. Vamos a hablar de la operación de la justicia dentro de nuestros corazones. Por eso, como puedes ver en esta presentación, el tema que está aquí dice la justicia y yo. No vamos a hablar de la justicia y tu cónyuge, de la justicia y tus hijos, de la justicia. Vamos a hablar de la relación que hay entre la justicia y tu propia persona. Como puedes mirar en esta presentación, estamos poniendo aquí que esta es la parte 1, porque vamos a introducir en esta sesión algunas cuestiones fundamentales que nos van a permitir en la parte 2 poder ver con mayor claridad cómo nosotros recibimos esa justicia y la podemos empezar a vivenciar. Así que vamos a estar un poquito activos en esta sesión y para comenzar, yo te presento esta imagen y quiero que pongas mucha atención. Quiero que la veas con detenimiento y veas que junto a esta hay una palabra que dice te parece justo. Y quiero que medites al respecto porque ahí podemos ver a lo que es un papá y a lo que entendemos pudieran ser sus dos hijos. Están mirando un partido y cada uno de ellos está parado arriba de una caja, vamos a llamarle una caja. Y yo quiero que pues tú te preguntes si lo que está allí plasmado en esa imagen a ti te parece que la justicia está ahí presente. A cada uno se le entregó una cajita, pero puedes ver que en este caso, tanto el papá como el hijo mediano, ellos tienen pues visión o visibilidad para ver ese partido, pero el pequeñito pues se encuentra completamente bloqueado, ¿no? En su vista. Y nosotros podemos decir que sí fue justo porque a cada uno de ellos se les entregó la misma medida. Sin embargo, no se les ha dado en relación a su necesidad. Ahora quiero, en contraste a esta imagen, presentarte la siguiente. Y esta imagen es la misma escena, pero podemos ver al papá, a los dos hijos, pero en esta ocasión al más pequeñito se le han entregado dos cajas para poder colocarse sobre estas y de esta forma poder mirar arriba de la barba. Al hermano mediano podemos ver que se le ha entregado una sola cajita
para que su visión sea correcta, y a lo que es el papá que está ahí parado, pues no se le ha entregado ninguna, y él de todas maneras puede tener una visibilidad para este partido. Ahora, en este caso y en este cuadro, la pregunta para ti de nuevo es, ¿tú piensas que en esta escena hay justicia? Para nosotros pudiera la respuesta ser sencilla y nosotros podemos decir, pues, claro que sí. Los tres ahora han resuelto el problema y tienen una manera de tener esa visibilidad correcta. Pero yo quisiera que le preguntáramos al hermano de en medio y que nos diera su punto de vista. Y este niño que está en medio, siendo pequeñito, quizá pudiera estar contento, pero no satisfecho, porque diría, porque a mi hermanito le dieron 2, yo quiero igual que él. Y si pidiéramos la opinión de este niño chiquito, que ahora se ve súper feliz, quizás su opinión sería, yo quiero igual que mi hermanito. Yo recuerdo, siendo mamá, cuando mi hija, la más pequeña, estábamos en situaciones parecidas, la más pequeñita siempre quería lo mismo que la hermana mayor. Aunque fuera menos, aunque fuera diferente, siempre estaba de alguna manera inconforme, queriendo lo que tenía su otro hermano. De tal manera que, como puedes ver, la palabra justicia dentro de estos términos puede volverse un poquito subjetiva. Está en relación a cómo la persona se siente, cómo la persona piensa, depende del lugar del cual lo esté mirando. El caso es que esta palabra se vuelve el debate de muchas situaciones, porque no hay un contexto absoluto del cual pues se pueda encontrar una definición. Entonces yo quiero iniciar contigo esta charla presentándote este contraste, sencillamente para que pienses que lo que para uno puede ser algo lógico y sencillo y decir, por supuesto que es justo, para las personas que participan de esa escena pudieran no serlo. Por esta razón, en esta conversación, vamos a estar nosotros hablando no de cómo tú puedes conocer la justicia, tanto como recibirla. Se trata entonces de que en esta serie de charlas, porque hoy es la introducción, tú puedas conocer pasos prácticos y sencillos para que recibas justicia verdadera. Pon atención a este término, justicia verdadera, y disfrutar así de sus beneficios. Vamos entonces a ir despacio, escuchando al Espíritu Santo, caminando en ese camino que el Salmo 23 establece y dice que por sendas de justicia, dice que vamos a andar. ¿Y cómo andamos por esas sendas si no es primero aprendiendo a recibir justicia en nuestros corazones y a participar de esto que Dios mismo así nos provee? De tal forma que de lo que se trata nuestra conversación es de que tú no solamente tengas una panorámica, no solamente comprendas, no solamente, sino que entiendas dónde está tu participación y por qué la justicia en muchas ocasiones se ha vuelto pues tu oración, tu anhelo, tu deseo, pero no la ves concretada, no la ves realizada. La justicia continúa siendo entonces un deseo y un asunto que en un futuro a mediano plazo o a largo plazo quizá puedas mirar. Dios entonces va a estar hablando a tu corazón. Los pasos prácticos y sencillos de los cuales vamos a hablar aquí vienen precisamente de aquello que su verdad así nos muestra. Vamos entonces no a platicar acerca de definiciones. En esta conversación nos vamos a enfocar en los resultados de la justicia. Dios quiere hablarte de los efectos que esta tiene si tú así te dispones a abrazarla, a darle entrada y a permitir que esta sea una constante en tu interior. Vamos a hablar de la justicia como una vivencia, no de la justicia como una teoría. ¿Sabes que muchos de nosotros, los hijos de Dios, pasamos mucho tiempo cantando canciones de que Dios es justo, aprendiendo unos versículos acerca de la justicia, pero no vemos sus efectos en nuestro diario vivir? Isaías 32:17
podemos aquí escuchar al Espíritu Santo hablarnos al respecto. Y nos dice, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El que habla aquí es Dios y tú eres su hijo. Y yo te invito que escuches estas palabras en calidad de hijo. Que escuches a Dios precisamente a hablarte del impacto que tiene si tú te atreves a participar de esto que Él así te ofrece. El efecto de la justicia entonces y sus beneficios parecen ser muy interesantes, porque dice que habla de paz, habla de reposo y de seguridad. ¿Quién de nosotros dice que no a estos beneficios? ¿Quién de nosotros dice, no, gracias, yo tengo mucho? De reposo, estoy de sobra. Y de seguridad, tampoco, quizá un poco de paz. Todos los que estamos aquí presentes, en realidad estamos anhelando que estas tres características que Dios está poniendo como el impacto de la justicia en nuestra vida, pues sean una constante. Porque aunque tú pudieras decir, yo ya tengo esas cosas, te haría una pregunta y te diría, en realidad esto es una cuestión permanente, que se mantiene en tu existencia 24 horas al día, 7 días a la semana. Y si la respuesta es, pues no estoy tan seguro, entonces yo te invito a que pues le des a esta charla atención y que sobre todas las cosas oigas a Dios hablando a tu corazón. El efecto de la justicia entonces primeramente es paz, y la paz no es calma, la paz no es tranquilidad, la paz no es que tú te sientas un poquito menos agobiado. El efecto de la justicia es en nuestros corazones la destrucción completa y total de una guerra. Y tú dices, pero ¿cuál guerra? Guerra Ucrania y Rusia y allá, pero no, es que en nuestros corazones, muchos sin darnos cuenta, estamos viviendo una guerra interna y estamos tratando de resolverla y no encontramos la manera. Oramos y hacemos un sinfín de cosas buscando una solución, pero la falta de entendimiento a estas verdades divinas nos están limitando de poder disfrutar completamente de sus beneficios. Quiero que pienses por un momento en la justicia como si esta fuese un producto. De ninguna manera voy a hablar o voy a hacer referencia a que la justicia sea esto, pero solamente para cuestiones de ilustración. La justicia, si la viéramos como un producto, dice aquí que tiene las repercusiones de estos tres beneficios. Pero, ¿qué pasa si tú vas a una tienda y adquieres un producto? Lo miras, lo compras y te lo llevas a casa. Sin embargo, lo pones en un estante y dices, uno de estos días lo voy a utilizar. Se ve muy bueno el producto. Pasa una semana y pasan 2 y no has tenido tiempo ni siquiera de sacarlo de la caja. Y luego empiezas a quejarte y dices, el producto no funciona. Pues sería realmente ilógico que alguien dijera semejante cosa cuando no se ha dado ni la tarea de desempacar el asunto. El producto entonces no es suficiente con que tú lo adquieras, ni tampoco con el hecho de sencillamente llevarlo a mi casa. Es necesario que ese producto se utilice. Y luego hay gente que una vez que compra un producto, lo adquiere y empieza a utilizarlo, luego se queja y está repelando porque dicen que el producto no trabaja como debería. Lo que en realidad ha sucedido es que ni siquiera han leído el instructivo y la gente quiere regresarlo y está quejándose y dice que no está satisfecho. Cuando a esa persona se le dan las instrucciones correctas de apriete este botón, haga esto otro y verá cómo funciona, entonces el individuo empieza a recapacitar y a decir, bueno, ok, esto entonces sí tiene el resultado para el cual se diseñó. Pues yo quiero que pienses sobre esto que Dios aquí nos está planteando. Y Él nos está hablando del impacto de la justicia en nuestra propia existencia. Sin embargo, tenemos que reconocer que en muchísimas ocasiones, pues funcionamos así, como gente que adquiere algo y lo tiene ahí en un estante en la casa, pero pues uno de estos días decimos, voy a aprender cómo esto funciona. Y esta es la ocasión.
Dios nos tiene aquí en esta sesión y cuando así nos permita tener la siguiente, participando de entender el impacto del uso y, y del hecho de participar de esta provisión divina, porque la justicia es algo que Dios nos da y que podamos así no solamente gozar de todo esto que Dios aquí se comprometió a darnos, sino también podamos hacer extensivo este impacto a quienes nos rodean. Entonces Dios a ti te está diciendo que si tú recibes justicia, lo primero que vas a empezar a disfrutar es esa unión, ese estar completo, ese estar íntegro, porque el conflicto que dentro de ti continuamente vives va a desintegrarse. La segunda oferta que Dios te hace es traerte a reposo. Y no es al reposo que te ofrecen unas vacaciones en Hawái, todo pagado, sino es el reposo dentro de tu corazón en el cual tú vas a poder estar rodeado de un sinfín de asuntos que te van a tratar de estresar, que van a tratar de sacarte de tus casillas y que van a traer de ponerte al punto de límite, pero en tu interior Dios te provee de ese descanso que únicamente Él puede darte. Y tercero, tenemos el asunto de la seguridad. Y la seguridad es una confianza provista por Dios que viene también como un tercer beneficio de conocer y de prestarte a que Dios te muestre su justicia, no la justicia que tú tienes en tu corazón integrada. Nosotros hemos crecido con una serie de normas y de leyes que dentro de nosotros nos hacen emitir juicios y considerar aquello que pensamos que es justo y aquello que es injusto, de tal manera que corremos todo nuestro día siempre o quejándonos de aquello que consideramos que ha transgredido nuestros derechos o de lo contrario, nosotros siendo quienes estamos transgrediendo el derecho de otros. Dios, por lo tanto, quiere que tú vengas a participar de esto que Él a ti te ofrece. Y quiero que pongas especial atención en que lo que Él te da lo asegura y lo garantiza con este término, para siempre. Dios quiere que no tengas probaditas de paz, ni que tengas algunas ocasiones en las que vives reposo. Él quiere que no veas algunos días amenazas en tu contra y otros sientas un poco más de seguridad. Quiere que vengas a vivir plenamente dentro de esta existencia, aún en medio del caos que puede existir a tu alrededor. Es aquí entonces donde nosotros vamos a entrar un poquito a entender que la justicia es parte del carácter de Dios. Y vamos a ver aquí cómo todo Dios es justicia. Vamos a verlo entonces, viendo a Él como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, siendo justicia plenamente. Vemos que Dios Padre nos habla de Él mismo y nos dice que Él es juez y que es juez justo. La Escritura dice: Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Y Él está en la impartición de justicia de manera eterna. Dios no es justo en algunas ocasiones y en otras se les escapa. Él desde la eternidad y hasta la eternidad sigue siendo Dios y sigue en el ejercicio de esta justicia, lo entendamos o no lo comprendamos del todo. Cuando hablamos de Jesús, Jesús se nos revela como el sol de justicia. Y la Escritura dice que a los que temen mi nombre les nacerá el sol de justicia y en sus alas llevará salvación. Jesús entonces es comparado a un sol y el sol resplandece, pero disipa las tinieblas. Es Jesús entonces la manifestación y la evidencia de esa justicia que nos ha sido concedida. Y nosotros, en la medida en la que vayamos participando de comprender la justicia verdadera, vendremos a entender
cómo nuestras tinieblas son disipadas por su luz. Tercero, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un trabajo súper activo y súper importante dentro de esta justicia que Dios así ejerce. Y el Espíritu Santo, pues, Él es el que produce el fruto y la justicia es un fruto del Espíritu Santo. La Escritura nos dice que el fruto del Espíritu es en toda justicia, verdad y santidad. Y el Espíritu Santo es la persona que está como responsable de producir en tu interior este fruto que es parte del carácter de Dios. A todo esto nosotros podemos decir amén. Podemos decir Dios es justo. Y continuar en el asunto de reconocer que indistintamente de las circunstancias por las que podemos estar atravesando, Dios es justicia. Ahora, aquí yo quiero tomarme unos minutitos y atreverme a hacerte una preguntita. No tienes que abrir tu micrófono, no tienes que pues hacerlo de manera verbal, pero quiero que en tu corazón le des una respuesta y que esa respuesta no sea automática. La pregunta para ti entonces es esta. Mira tu contexto y considera lo siguiente. ¿Es Dios justo? Mira a tu alrededor y mira el entorno y empieza a considerar este cuestionamiento que no está poniendo en tela de juicio la existencia y el carácter de Dios. Sencillamente quiero que vengas y comprendas cómo nosotros podemos pasarnos una vida cantando de la naturaleza de Dios en su justicia, pero carentes de la apropiación y del ejercicio de esa justicia en nuestras propias vidas. ¿Es Dios justo? Y a esta preguntita le voy a agregar algo más. Permíteme que esto se movió. A esta preguntita entonces le agregamos esta palabra. ¿Es Dios justo conmigo? Y aquí es donde la pregunta empieza a cobrar mayores repercusiones, porque cuando apelamos a nuestra propia realidad es donde ya no estamos tan seguros de la forma de responder. Algunos podrán decir, es que Dios es soberano. Yo no estoy preguntando si la soberanía de Dios está presente en tu realidad. Pon mucha atención a la pregunta. ¿Es Dios justo conmigo? Y tú podrás decir que Dios opera de maneras misteriosas y podrás apelar a otro tipo de contestaciones, pero lo que Dios nos trae esta tarde a poder nosotros conectar con nuestra propia existencia es si estamos vislumbrando los beneficios en toda su extensión de la palabra, de la justicia en nuestra propia persona. Si estás viendo la operación de la paz, si estás viendo ese reposo que te es suministrado ininterrumpidamente, y si estás viendo esa confianza y seguridad inamovibles, siendo el sustento de tu propia existencia. Esta pregunta entonces se vuelve el ancla de nuestra conversación. De ninguna manera estamos aquí nosotros dudando de que esto así ocurra, pero estamos nosotros permitiéndole a Dios que nos abra los ojos y nos traiga a comprender si en realidad estamos nada más como de alguna manera entendiendo que la justicia de Dios opera y que en mi existencia va a ser algo que ocurrirá dentro de algún tiempo. ¿Es Dios justo contigo el día de hoy? ¿Es Dios justo en su operación en la realidad en la que hoy te encuentras? Vamos entonces a caminar juntos para que sea Él mismo el que nos lo muestre.
y sea Él mismo el que abra los ojos de nuestro corazón a tantas realidades. Si tú piensas que yo estoy aquí sentada hablándote de estas cosas, porque de este lado solamente encuentro miel de hojuelas y mi vida, miel y hojuelas y mi vida está dentro de una burbuja, pues estás muy equivocado. Yo, al igual que tú, vivo en esa promesa de la cual Jesús nos habla y nos dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Muchas veces he atravesado por eventos en los que he entrado en confusión y no he podido ver con claridad la justicia de Dios a mi alrededor, y te soy honesta. He pasado periodos de mi vida un poco dando tumbos de un lado para otro, al no poder tener una visión clara y concreta de la justicia de Dios en mi propia existencia. Es de estas cosas de las que vamos a estar hablando en esta sesión y en la siguiente. Que Dios pueda traerte en tu propia realidad esta luz que el sol de justicia puede darnos. Y toda confusión y todo aquello que te ha tenido en lágrimas quizá por mucho tiempo se vuelva en consuelo, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y todas aquellas acusaciones que se han hecho en contra de Dios como Padre, hablando de su paternidad como un papá que sí la lleva a cabo, pero tiene sus limitaciones. Y se le ha presentado a Dios como alguien que no atiende a sus hijos como debería. Las acusaciones de injusticia son la principal arma que el enemigo ha utilizado para engañar. Las acusaciones de injusticia en contra de Dios, y le han funcionado. Tristemente, dentro de la familia divina, dentro de aquellos que se llaman creyentes y aún aquellos que apelan a ser cristianos, todavía existen muchísimas acusaciones en contra de Dios como alguien que no es completamente justo en su operación. Y vamos a platicar de esto con detalle más adelante. Yo no estoy aquí para darte una respuesta de por qué te pasó lo que te pasó. Y eso a mí me da muchísimo descanso. De ninguna manera estoy en esta charla tratando de que tú comprendas por qué perdiste lo que perdiste, por qué se te negó lo que no recibiste o por qué te traicionaron. Estoy aquí para compartirte los pasos por los cuales Dios conmigo ha hecho ese proceso. Y es una bendición poder hablar de vivencias y poder hablar de realidades y poder hablar de vidas transformadas. Dios continúa este proceso de hacerme ver su justicia, aún atravesando por los eventos más inesperados de mi vida. Es Dios justo contigo. Es Dios justo contigo, querido hermano, querida hermana. Dios quiere mostrarte la realidad de su carácter. Y es aquí donde comenzamos a ver algunos ejemplos en la Escritura. Antes de hablar de los pasos prácticos y antes de compartirte un poco más acerca de mi testimonio, vamos a hablar de algunos ejemplos que Dios mismo nos presenta en la Escritura. Como te mencionaba hace un momento, hay algunas acusaciones en contra de Dios que se lanzan de manera directa. Hay personitas atravesando por eventos que los han sacado de su estabilidad de una manera tan súbita y repentina que pudieran repelar directamente en contra de Dios. En las Escrituras vemos a la mujer de Job. Job y su esposa pasaron por un proceso en el que se presentaron una serie de pérdidas una tras otra. Pero me llama la atención esta acusación indirecta que la mujer de Job estaba lanzando pues en contra de su marido y también en contra de Dios a la vez. Y ella estaba diciendo lo siguiente. Dice, entonces le dijo su mujer, dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vaya respuesta. Lo único que sabemos es que el dolor estaba consumiendo a esta señora y que de esa incapacidad de poder ver con claridad
y de entender por qué estaban desencadenándose todos esos hechos en los que perdieron sus posesiones. Para quienes no saben la historia, perdieron sus hijos, perdieron su salud, perdieron todo lo que perdieron. Se vino de una manera como un dominó, y al no tener ella un enfoque claro de la justicia de Dios, esta fue su respuesta, una acusación directa en contra de Dios. Muchos de nosotros quizá digamos, pues bueno, yo soy creyente y nunca me atrevería a decir semejantes palabras. Ahora, hablando de la mujer de Job, necesitamos también platicar de Job mismo, de quien, pues la escritura dice que él retuvo su integridad. Sin embargo, cuando Job empezó a estar enfermo, también podemos contemplar que empezaron las acusaciones y las indirectas acerca de la justicia de Dios, y empezando a poner en tela de duda su capacidad para proteger su derecho. Encontramos entonces en Job capítulo 3, versículo 25, una escritura que se liga a aquella con la que iniciamos esta charla. Y quiero que tú mismo puedas ver si Job estaba o no viviendo y operando en la justicia de Dios. Dice la escritura lo siguiente. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. Primero que nada, podemos ver a Job expresando que todos los eventos que le estaban sucediendo eran producto de un miedo que él tenía ya guardado desde hace mucho tiempo. El que teme es un esclavo. Pero he puesto en negritas la frase final porque nos deja ver exactamente lo mismo que leímos en la escritura primera de esta plática. Dice que el efecto de la justicia es paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Job nos está hablando de cómo él estaba viviendo. Estaba carente de paz. Por consiguiente, el que no tiene paz, ¿qué es lo que tiene adentro? Una guerra. Y luego dice, no me aseguré. No estaba viviendo en seguridad, no vivía en confianza y no estuve reposado. Ese descanso que Dios produce, no lo estaba tampoco viviendo. Estas tres definiciones, entonces, al estar ausentes en su existencia, pues hablan de un estado que Dios mismo, pues está diciendo y llamando como injusticia. Job estaba de alguna forma, pues participando de esta, y estaba siendo esclavo de un temor. Estas acusaciones indirectas en contra de Dios, pues no se hacen así. Tú eres injusto. Tú eres el responsable de todo el mal que me ha pasado. Pero se hacen de manera disimulada. No se hacen abiertamente, pero se hacen detrás de una cortina en la que le pones algunas palabras cristianas y algunos versículos y lo acomodas, pero sigue siendo una acusación en contra de Dios en la que se habla de que su acción y su trabajo no ha correspondido con el carácter de integridad del cual él asimismo vive y manifiesta. Vemos entonces también que a lo largo de 40 capítulos, a lo largo de todo el libro de Job, Dios trae a Job por un proceso, pero la pregunta sigue siendo de si Dios ha sido justo en el trabajo que ha realizado en él, en su esposa y con todas las pérdidas que han vivido. Dios trae a Job a recibir justicia. Y podemos ver entonces a un Job que después de haber pasado por esta escuela, ahora expresa unas palabras en las que dice lo siguiente. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este hombre que hacía todo para agradar a Dios, ahora estaba recapacitando y estaba dándose cuenta de la justicia de Dios que no operaba en su vida
y de la cual ahora empezaban sus ojos a aclararse. Él está hablando entonces de que no solamente su vista, sino también sus oídos ahora empezaban a contemplar a Dios en toda su expresión. Este proceso de Job para nosotros a lo mejor suena un poquito distante y lejano. No nos identificamos con su historia del todo, pero podemos tener por ahí algunos matices. Podemos ver algunas de las situaciones por las que Job pasó y empezar a ver que por ahí nosotros también podemos haber atravesado. Lo único que quiero con este ejemplo traer a tu corazón es que todo lo que Dios nos presenta en la Escritura de ninguna manera es para informarnos. Dios no te quiere informar de la historia que Él realizó en Job y que tú con eso te conformes. Él quiere que puedas ver que esto mismo que Él ha realizado puede también efectuarlo en tu propia vida si tú te dispones a escucharle. Es Dios justo contigo. Continuamos buscando una respuesta a esta pregunta y hemos visto lo que ha sucedido en la vida de Job, pero date cuenta que ha habido un proceso en medio. No ha sido un asunto instantáneo ni mágico. No ha sido una cuestión de un chasquido de dedos. Ha habido una situación en la que yo te invito a que leas el libro de Job en su totalidad y puedas ver lo que en esos 40 capítulos sucede, no solamente con Job, sino también con sus amigos. Entonces, esas acusaciones indirectas de injusticia también las podemos ver en otras personas en la Escritura. Hay una lista interminable de personas que de alguna manera le dejan ver a Dios que no ha cumplido con su responsabilidad como Él debía haberlo hecho. Esas acusaciones indirectas también la vemos en otro ejemplo, y este ejemplo es el de Marta. Marta estaba en un funeral y estaba enterrando a su hermano Lázaro. Marta le había mandado un mensaje a Jesús cuando Lázaro enfermó y estaba grave. Jesús, sin embargo, se mantuvo de venir en el momento que Marta sí lo llamó. Jesús esperó. Ahora, cuando Jesús llega, ya Lázaro lo han enterrado y ya humanamente no hay una salida. Ahora, Marta encuentra a Jesús en su llegada y estas son sus palabras. Le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esta es una manera de hacer un reproche de manera amable. Es una manera de decir: me fallaste, pero con palabras bonitas. Ahora, lo que hay en el fondo de estas palabras son una acusación indirecta de injusticia de alguien que no le puede decir a Dios de plano: te pasaste, pero que utiliza estos términos para recibir a Jesús todavía con pues cierta amabilidad, y la conversación continúa y es hermoso lo que Jesús responde al respecto. Pero no voy a detenerme en esas palabras, sino en que tú puedas ver que esto que Marta tenía en su corazón lo dejó entrever. Y te voy a decir algo, que Dios me ha traído a verme en el espejo de Marta y que he atravesado a lo largo de mi vida por cuestiones que, al igual que ella, quizá no he terminado y no terminaba de entender del todo, y Dios me ha mostrado que con maneras muy discretas yo estaba albergando en mi corazón resentimientos en su contra y situaciones en las que yo estaba de alguna manera apelando a su paternidad no realizada de manera correcta y mucho menos justa. De las apelaciones que yo estaba haciendo, de ninguna manera eran indirectas, de ninguna manera eran acusaciones abiertas, pero lo que yo estaba atravesando tenía que comunicarlo y expresarlo de alguna forma en la que pues a veces hasta yo misma me reía. Ahora, en estas acusaciones indirectas, Dios quiere que puedas tú entender que tú tienes una manera de contar las historias por las que has estado pasando. Tú tienes una manera muy particular y personal de ver ese dolor, de ver esa pérdida, de ver esa traición y de ver todos esos eventos que han ocurrido
de los cuales tú te puedes ver en cierta manera dañado y estar diciendo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Yo no voy yo a acusar a Dios de injusticia. No, 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 pero de ninguna manera, yo no estoy haciendo eso, sencillamente estoy diciendo que Dios es soberano, estoy diciendo que Él tiene sus maneras, pero lo que ha sucedido en mi vida es que Dios me ha traído a ver en lo que hay en lo más profundo de mi corazón y me ha traído a ver que sin yo así percatarme, he estado atribuyéndole a Él injusticia que necesita ser limpiada. De tal forma que vemos este contraste. Vemos a Dios viviendo justicia en su trono y nosotros lo bendecimos y lo reconocemos, pero vemos en nuestra existencia una sobrecarga de injusticias que no terminamos de cazar, no terminamos de ligar y no terminamos de entender. Vivimos entonces dentro de este contraste en el cual estamos en un conflicto. Estamos buscando la justicia de Dios que sea operada en nuestro entorno, pero nosotros tenemos nuestras propias definiciones de justicia y estamos viviendo esa guerra interna de la cual hablábamos al inicio de esta conversación. Dios vive justicia en su trono y déjame decirte que Él quiere establecer ese trono de justicia en tu interior y que tú vivas convencido de esa realidad a pesar de tus circunstancias. Dios quiere traer explicaciones a tu corazón y Dios quiere que tú puedas ver con claridad lo que en su verdad Él ha estado haciendo, aun cuando a ti, tú así no te has percatado. Cuando tú has pensado que a lo mejor Él te ha abandonado, Dios ha estado siempre ahí. Él dice que cuando pases por las aguas, no te van a negar. Y si por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Su promesa nunca ha sido una vida en la cual nosotros no vamos a ser expuestos a todas estas circunstancias. Pero por el contrario, hemos recibido de parte de Dios que cuando todos estos elementos se presenten, Él estará ahí mismo para asegurarse que todas estas cosas trabajen para nuestro bien. Tenemos muchas preguntas y necesitamos poder traer esas preguntas con Dios, no en un tono de confrontación, ni en un tono en el que estemos nosotros dudando de su naturaleza. Dice su promesa, yo te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. A mí me encanta este asunto de que Dios a mí me quiere hacer entender. Muchas veces crecí pensando que a Dios no lo podía cuestionar. Es como, ¿cómo te atreves? Y no se trata de cuestionar su esencia y su carácter. Pero he estado dándome cuenta de cuánto deleite tiene mi papá en que yo sea una preguntona. Yo soy una preguntona. Y me gusta que él me traiga a comprender la razón que hay detrás de todo aquello que yo estoy atravesando. Él dice, yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así que en estas preguntas que continuamente estoy haciéndole a Dios, Él se da a conocer a mí y me da sus respuestas. Sabes que tú eres su hijo, sabes que tú eres su hija y que este papá que nosotros tenemos se complace en poder abrirnos su corazón y poder revelarnos aquellas cosas de las cuales nosotros estamos batallando porque no las comprendemos. Si tú te identificas conmigo y has crecido en un entorno en el que dices, a Dios no se le pregunta por qué, no se le pregunta cómo ni para qué, no, a Dios, ¿cómo vas a atreverte a semejante ofensa? Y es que tienes un padre que no es posible que lo ofendas con ese tipo de cuestionamientos, que por el contrario, si tú te posicionas y te ubicas en la identidad de hijo que él así te ha concedido, no sabes el gozo que para él es sentarse y tener una conversación acerca de estos asuntos y poder empezar a traer luz donde tú solamente estás viendo la operación de la injusticia. Está tu existencia sobrecargada de injusticias. Estás viéndote en algún evento parecido al mío en el que puedes decir, Dios es justo, pero yo no lo veo.
O quizá en situaciones en las que dices, Dios es justo, por supuesto, amén, pero deja que yo te platique. Fíjate que tenía 30 años en un trabajo y me despidieron injustificadamente y no me dieron esto y no me dieron lo otro, y deja que te siga contando. Entonces nos hemos conformado con orar, con aprendernos los versos bíblicos de justicia, con hasta ayunar por justicia. Pero lo que nosotros en realidad estamos todos los días disfrutando es de una existencia sobrecargada de injusticias en las que no terminamos de entender por qué caramba estamos dentro de ellas. Esto es el corazón de nuestra conversación. Y hoy estamos sencillamente poniendo las bases para poder entender lo que en las siguientes estaremos recibiendo. Dios quiere sacarte de este conflicto. Dios quiere traerte a paz y quiere destruir esa guerra en la que tú has vivido. Hay tantas memorias que no han sido conciliadas con la justicia de Dios, de las cuales todavía hay tanto dolor y quizás hasta amargura, destruyendo y limitando el que podamos participar plenamente de la vida divina que nos ha sido concedida. ¿Sabes a qué vino Jesús? Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Él ha venido a darte vida y te la ha venido a dar en abundancia. Dios no tiene un gotero para darte esa vida de la cual Él mismo disfruta. No podemos seguir pensando que Dios vive en su trono justicia y que Él es un juez justo allá en la lejanía. Yo no entiendo por qué todas estas cosas me pasan y todas estas injusticias y yo sigo siendo víctima del daño que se ha cometido en mi contra. Eres hijo de Dios y por consiguiente la palabra víctima no cabe dentro de ese término. Vuelvo a hacerte la pregunta, ¿está tu existencia sobrecargada de injusticias? ¿Estás todavía tratando de casar la justicia de Dios con tus propias definiciones de justicia y tratar que estas dos armen y se integren? Aquí está uno de los grandes problemas de los cuales también Dios quiere liberarnos y poder traernos al entendimiento de su realidad. Si tú permaneces en tu interior con dos conceptos de justicia, la justicia de Dios, pero mi justicia también tiene que hacerse, entonces vivirás confusión y continuarás sumergido en ese hoyo negro del cual Dios dice no hay necesidad de que continúes ahí. Dios vive justicia en su trono. Él es justo. Jesús es el sol de justicia. El Espíritu Santo, el productor de justicia dentro nuestro. Mientras continuemos tratando de que Dios haga justicia allá afuera, seguiremos limitándonos de los beneficios que la justicia trae a nuestro favor. ¿Quieres saber dónde comienza la justicia de Dios operando? Comienza dentro de ti, querido amigo, querida amiga. Es en tu interior donde la justicia se detona, pero tenemos el orden de los factores alterados. Pensamos que la justicia de Dios necesita darse allá afuera, porque allá está el problema. Allá en Ucrania y en Rusia está el conflicto. Y allá es donde se necesita paz. Pero qué equivocación más grande, aunque hay necesidades en esos países, necesitamos entender que es dentro de cada uno de los hijos de Dios, dentro de cada persona que recibe a Jesús y aún dentro de aquellos que no le conocen aún, en donde esta justicia necesita ser establecida. Dios vive justicia y esa justicia no va a casar con tus propias definiciones. Mientras querramos que estas dos se embonen, seguiremos dando de tumbos. Permítele a Dios iniciar un proceso en ti. Permítele empezar a abordar aquellas preguntas que tú te has reservado de hacer a lo largo de mucho tiempo. Y entiende que tienes en él a un papá que está esperando por tus cuestionamientos y que está listo para empezar a traer respuestas. Jesús es el sol de justicia y Él te alumbrará. Podemos descansar en la obra que Dios está haciendo en nosotros cuando así se lo permitimos.
Y con esto quiero cerrar esta charla introductoria. En la escritura podemos nosotros encontrar garantías que aseguran que si nosotros nos ubicamos y nos posicionamos de manera correcta para recibir esa justicia que Dios nos administra, vamos a ser saciados. Tienes hambre y sed de justicia. Dios te lo garantiza, que tú serás saciado. Él no está hablando por hablar. Él no está diciendo, mira, vamos a ver cómo están las cosas y si este evento se desenvuelve de manera correcta, vamos a terminar en buenos términos. Sin embargo, nosotros no estamos viendo esas letras pequeñas en este compromiso que Dios hace por nosotros. Él está diciendo que si tú tienes hambre, si tú en realidad estás anhelando que Él venga y te manifieste su justicia, ¿dónde? ¿Dónde va a manifestarme Dios esa justicia? Adentro de ti. Si tienes esta hambre, lo que va a acontecer es que vas a participar de una saciedad que no va a ser una cuestión de un ratito. Ay, estoy saciado por un rato. Va a ser eterno, porque ese es el efecto de la justicia en el corazón. Tú vas a vivir paz y lo va a manifestar todo tu ser. Espíritu, alma y cuerpo. Hay gente que dice que tiene paz, pero su alma y su cuerpo están de cabeza. Y esa paz es cuestionable porque la paz que Dios nos da llena todo nuestro ser, invade de manera integral nuestra existencia. Esta hambre y sed de justicia entonces no corresponden a que yo insista en que Dios haga justicia allá y arregle los conflictos del vecino y arregle los problemas de mis hijos y de mi marido y de mis suegros y de mi esto y a todos quiero yo que la justicia les caiga. Pero hoy Dios nos presenta el orden correcto de los factores y nos dice, ven acá, mijito, porque primero se trata de ti. Primero se trata de que yo sacie tu hambre y tu sed de justicia en tu interior. Dios hace un buen trabajo. Eso es lo que yo te puedo decir, no por teoría, sino por vivencia personal. Y te puedo decir que hace un trabajo maravilloso. Y que las garantías que nos ha presentado son garantías eternas que Él mismo con su verdad va a realizar porque Dios es un hombre de palabra. Él cumple lo que promete. Con esta verdad entonces, nosotros podemos ponerle una pausa a esta conversación. Quiero que te lleves en tu corazón esta promesa en la que puedes oír a Dios diciendo, yo puedo. Déjame saciar tu sed. Déjame alimentarte. Pero Dios no hace esto a la fuerza. A nadie lo sienta a Dios a la mesa y le mete la comida en contra de su voluntad. A nadie Dios lo trae a la mesa para comer y le dice, esto es lo que se sirvió y si te gusta bien y si no te vas a otro lado. Él asiste en la mesa a los hambrientos. Él asiste en la mesa a los sedientos. Tienes sed, tienes hambre, ven a la mesa porque hay pan. Y el pan es Jesús. Jesús promete darnos agua y no nos promete solo un vaso. A la mujer samaritana le dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba y yo voy a hacer que de su interior corran ríos de agua viva. Ven a la mesa y siéntate y no consientas seguir con las memorias del ayer sin resolver. Dice la escritura, no traigas a memoria las cosas pasadas, ni te acuerdes de las cosas antiguas, porque yo hago una cosa nueva. Pronto saldrá la luz. Lo que tenemos que tener claro es que en la mesa Dios les sirve
a los que verdaderamente quieren comer. Y si tú eres esa persona, pues bienvenido a la mesa, porque tienes a alguien que ha garantizado que te va a saciar y vas a quedar, pero pleno. No solamente vas a quedar pleno tú, sino que esa plenitud se va a hacer extensiva a todos aquellos que te rodean. Con esto entonces podemos poner una pausa en nuestra plática, sabiendo que posteriormente tendremos oportunidad de conocer cuáles son estos pasos y cuál es mi parte. Ok, ya me has hablado de venir a la mesa, pero luego, ¿qué sigue? Pues vamos nosotros a continuar avanzando en comprender cuál es nuestra responsabilidad, cómo comemos ese pan y cómo disfrutamos de que Jesús sacie nuestra sed. Vamos a hablar de cuestiones muy prácticas y de pasos muy sencillos. Dios quiere que la justicia aterrice en tu vida. Ya deje de ser algo que está volando allá arriba. Los niños chiquitos le dicen adiós al avión porque allá lo ven pasar. Y ellos están felices porque el avión pasó. Pero llegó el momento en que no podemos seguir viendo la justicia de esa manera. Es necesario que la justicia de Dios aterrice en nuestra vida, en mi vida. Y vamos nosotros a poder ver con claridad. Tú vas a poder ver con claridad. Dios va a llevarte a un camino en el que vas a recibir esa luz a todas las interrogantes que te han tenido en un conflicto interno y vas a disfrutar así de los efectos de la justicia, que son paz, reposo y seguridad para siempre. Con esto entonces terminamos esta sesión, no sin antes dar a nuestro papá todas darle las gracias por lo que él nos ha dejado y por lo que va a continuar hablando a cada uno a lo largo de los siguientes días. Así que, Padre, te bendecimos por lo que hoy aquí tú nos hablas al corazón. Yo te bendigo porque no estamos exentos de dificultades y de retos. No estamos nosotros en una burbuja, pero te escuchamos a ti. Te vemos siendo amor. Te vemos siendo amor a cada momento. Te vemos siendo amor a cada instante. Aún recibiendo diagnósticos médicos que dicen malo, aún recibiendo noticias malas. Dice tu palabra que el justo no tiene temor de malas noticias. Gracias, Padre, porque como el monte de Sión no se mueve, así somos los que confiamos en ti. Permite que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos ver la acción de la justicia operando en nuestra propia vida. Que nos desconectemos de andar afanados tratando de que la justicia le entre a otros y empecemos a conocer que es aquí adentro donde tú estás buscando que esto cobre vida y sea establecido de manera permanente. Gracias, gracias porque tú estás avergonzando todos los engaños y estás desmenuzando todos los argumentos que dentro nuestro han estado levantados tratando de justificar tu acción. No nos hemos quizá atrevido a decir que tú eres injusto, pero hemos buscado en repetidas ocasiones de tratar de excusar por qué tú haces tal o cual cosa. Que todo esto que es un engaño, Dios, se venga abajo en el nombre de Jesús por tu verdad. Y tú dices que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias por ser un juez justo. Gracias por ser el sol de justicia. Y gracias por producir dentro nuestro esa justicia eterna. Te bendecimos en Jesús. Amén. Pues un abrazo para todos.
Que disfruten mucho de este domingo. Muchísimas bendiciones y estamos prontos para continuar recibiendo la segunda parte. Buenas tardes a todos.